seguir con la enseñanza de hoy. ¿Están preparados? Y le pido que una vez más abra su Biblia en Juan capítulo 19 para seguir enseñando acerca de Cristo Jesús y su obra completa, lo que estamos enseñando. Llevamos 16 semanas y hoy es la semana número 17, que por la gracia de Dios estamos enseñando este tema, Cristo Jesús y su obra completa. Y dice así Juan capítulo 19, verso 30. Y me sabe muy mal hacerlo, pero necesito pedir agua porque no tengo. No me he acordado antes, perdón. Juan capítulo 19, verso 30. ¿Lo tienen? Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Diga conmigo: consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto es de lo que estamos hablando semana tras semana. Estamos hablando acerca de Cristo Jesús y su obra completa, para que usted y yo podamos aprender a reposar, podamos aprender a descansar en lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. El día viernes, usted sabe que tuvimos nuestra celebración como congregación el Día de Acción de Gracias. Nosotros, como somos así de chulos, lo hacemos un día después que en Estados Unidos, porque así nos gusta hacerlo a nosotros. Entonces, no, lo hicimos por tema de comodidad, obviamente, porque en Estados Unidos es un día festivo. Muchísimas gracias. Y aquí, por comodidad, lo hicimos el viernes a la noche, que hay la mayoría de personas que el sábado a la mañana no trabajan, aunque algunas sí. Pero, entonces, uno de los propósitos de esa cena que yo compartí el día viernes es que nosotros no nos dejemos engañar por el diablo respecto a no ver lo que ya ha sido hecho por nuestro Dios. Escuche, Satanás ha sido derrotado. Satanás ya fue derrotado por Cristo Jesús. En el momento en el que Jesús venció en la cruz del Calvario, usted no tiene que derrotar a Satanás, él ya fue derrotado. Jesús es el vencedor y nosotros hemos sido hechos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él peleó la batalla y obtuvo la victoria para nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el punto del diablo? El punto del diablo es que Él trabaja con el engaño. Él trabaja tratando de engañar a la gente. Y parte del engaño es hacernos no ver lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Pero yo decía el viernes, y se lo repito a usted porque quiero que seamos conscientes de esta gran verdad. Si nosotros hacemos memoria y echamos la mirada hacia atrás, siendo sinceros con Dios, claro que podemos atravesar adversidades, claro que puede haber dificultades, claro que hemos podido pasar por noches oscuras, si me permite decirlo de esa manera, pero si somos sinceros veremos que Dios nos ha rescatado de cada una de esas cosas malas. Hemos visto la mano de Dios a favor nuestro manifestada. Hemos visto cómo la bondad de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, a pesar de lo difícil que pudiera ser la adversidad. ¿Por qué? Porque así es Dios. Y Jesús dejó pagada la obra, Jesús dejó completada la obra para que usted pueda disfrutar de eso. Amén. Y acción de gracias, mi esposa hablaba de confesión la semana pasada. Acción de gracias tiene que ver con fe. Acción de gracias tiene que ver con confesión, pero con esa confesión correcta de decir: gracias Padre, porque a pesar de lo que estoy viendo, sé que Cristo pagó la obra a mi favor. Gracias Padre, porque a pesar del dolor que yo pueda tener en mi cuerpo, sé que por las llagas de Jesús yo he sido sanado. Gracias Padre, porque a pesar de la adversidad financiera, sé que Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. Gracias Padre, porque a pesar de la tormenta, sé que en Cristo yo puedo tener verdadera paz, verdadera calma. Yo he sido bendecido, yo he sido hecho más que vencedor. Aleluya. Y no permita que el diablo le engañe para que no vea lo que Dios ha hecho a su favor. Y el predicar la obra completa de Cristo, el predicar tetelestai, es predicar lo que Dios ha hecho a favor nuestro. ¿Para qué? Para que usted conecte fe con eso. Como decía mi esposa, nosotros no somos positivos simplemente. Nosotros no tenemos simplemente una confesión positiva. Nosotros tenemos una realidad. Y nuestra confesión está basada en esa realidad absoluta que es la palabra de Dios, es la obra completa de Cristo Jesús. Y sabemos que si nuestra confesión está basada en eso, eso no puede caerse. Porque Cristo es la roca eterna, que quiere decir que permanece para siempre.
pero yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Decíamos en Torrebaró hace 2 semanas que es verdad que Dios lo ha hecho todo. Es verdad que Jesús pagó por todo, pero todavía tengo que creer. Diga conmigo, tengo que creer. Todavía es necesario creer. Y confesión tiene que ver con creer. Y acción de gracias tiene que ver con creer. ¿Por qué? ¿Cuándo da usted las gracias a una persona? Hablemos, no hablo respecto a Dios. ¿Cuándo usted le da las gracias a una persona? ¿Pero por qué le da usted las gracias? Quizás no he preguntado mucho la pregunta correctamente. Déjeme formularla así. ¿Por qué le da las gracias a usted a una persona? Porque ha hecho algo por mí, ¿verdad? Porque ha hecho algo a mi favor. Entonces, ¿qué hace usted? Usted es agradecido, agradecida con esa persona. Le ha dado un regalo, o le ha hecho un favor, o le ha ayudado en cualquier cosa, y entonces usted le agradece. Bueno, según mi Biblia, Dios ya lo hizo todo a favor nuestro. Entonces, ¿puede ser legal que yo le dé gracias a Dios hoy, aún por aquello que no veo? Sí, porque ya fue hecho, pero se requiere fe. Entonces, yo necesito aprender a dar gracias a Dios antes de verlo, porque creo que Jesús ya lo hizo todo por mí. No lo veo, pero lo creo. Creo en el consumado es. Creo en la palabra tetelestai. Creo en que la obra fue completada, la obra fue terminada. Creo en eso. Y como creo en eso, creo en lo que Dios ha hecho, yo se lo agradezco. Aún antes de verlo. Aún nosotros podemos hacerlo con personas, quizá. A lo mejor usted le pide un favor a alguien y usted le dice a esa persona, oye, necesito que mañana hagas esto por mí, ¿no? Y usted le dice, necesito que mañana vayas a buscarme una cosa. Y esta persona le dice, quédate tranquilo, yo me encargo. Y usted ya le da las gracias. Y esa persona, usted no ha visto que lo ha hecho todavía. Pero como usted confía, ¿cierto? Usted confía en esa persona, usted sabe que lo hará. Pero usted no lo ha visto. Sin embargo, usted le dice, muchas gracias. Gracias por ayudarme. Porque usted tiene confianza en esa persona. Bueno, escuche, confiamos en Dios. Y como confiamos en Dios, creemos que lo que Él dice que hizo es porque lo hizo. Aunque yo no lo vea. Si Dios dice que por la llaga de Jesús yo he sido sanado, mi confianza está puesta en eso y por lo tanto yo creo que por las llagas de Jesús he sido sanado, aunque yo no lo vea. Si Dios me dice que Jesús se hizo pobre para que yo sea rico y que todo ha sido suplido por conforme a sus riquezas en gloria, yo agradezco a Dios aunque no lo vea. ¿Por qué? Porque confío en Dios y como confío en Dios, yo le doy gracias porque sé que lo que Él ha dicho que ha hecho es verdad. Gloria sea a Dios. Dios es tan bueno. Y entonces cuando yo entiendo, alguien puede decir, pero ¿por qué lleva tanto tiempo predicando estas cosas? Porque necesitamos entender la obra completa de Cristo y entonces conectaremos fe con eso. Cuando yo entiendo el tetelestai, cuando yo entiendo consumado es, deuda pagada, yo conecto mi fe con eso. Si no, todavía voy a ir caminando entre dos pactos. Yo aclaraba el otro día en el grupo de WhatsApp, nosotros no tenemos que orar para que Dios abra los cielos. ¿Por qué? Porque ya están abiertos, Jesús los abrió. Entonces, pero todavía gente dice, Señor, abre los cielos y derrama el Espíritu Santo sobre mi vida. Escuche, los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo ya fue derramado, ya está hecho. Entonces, cuando yo no entiendo tetelestai, cuando yo no entiendo la obra completa de Cristo Jesús, es cuando voy a andar entre dos pactos. Esperando que Dios haga, tratando de mover a Dios, vamos a ver si convencemos a Dios. Y ahí está la gente, voy a ayunar. ¿Por qué ayuno? Porque voy a ver si convenzo a Dios para que haga algo por mí. Hagamos una cadena de oración. ¿Y por qué la gente hace una cadena de oración? Porque vamos a ver si Dios conmigo solo no se convence, pero si nos unimos 100, Dios se va a convencer más. No, escuche, ¿por qué ocurren esas cosas? Porque no entendemos la obra consumada. No entendemos lo que Dios ya hizo. Usted no tiene que convencer a Dios. Dios le ama tanto que Él ya está más que convencido. Y gracias a que Él ya está convencido, resulta que Él envió a Jesús para que a usted le vaya bien. ¡Gloria a Dios! Él envió a Jesús para que usted pueda disfrutar la buena vida en Cristo. Él envió a Jesús para que usted pueda decirle a la enfermedad, en el nombre de Jesús no me perteneces,
yo estoy sano de la cabeza a los pies. Él envió a Jesús para que usted pueda ver la bendición manifestada en su familia, para que usted pueda ver a sus hijos creciendo con el favor de Dios, para que usted pueda ver un matrimonio fuerte y duradero, gracias a lo que Jesús hizo. Pero necesito renovar mi mente hacia la obra completa de Cristo Jesús. Necesito renovar mi mente hacia lo que ya ha sido hecho. Jesús gritó, consumado es. Ya está. La obra se acabó. La obra se finalizó. Todo quedó hecho. Bueno, ¿y cuál es mi parte ahora? Tengo que creer. Tengo que creer. Tengo que creer que lo que Jesús dijo es cierto. Tengo que creer que Jesús más nada es igual a todo. Tengo que creer que yo no puedo añadirle nada a la obra completa de Cristo Jesús. Me preguntaban en Valencia la semana pasada, ¿qué entendemos por obra completa? Y obviamente si usted busca definiciones, completo significa que llega a la perfección, que está hecho, etcétera, etcétera, pero yo compartía lo que a mí, ¿cómo le explico? Lo que a mí me ayuda a entender mejor esto, y es lo siguiente: para mí obra completa significa que yo no puedo añadirle nada. Esa es la visión que a mí me ayuda más de entender qué es lo que Cristo ha hecho por mí, porque lamentablemente en el Evangelio, en la religión, mejor dicho, la gente trata de añadirle a lo que Jesús hizo. Pero cuando yo entiendo que la obra es completa, yo voy a entender que no puedo añadirle nada. Simplemente tengo que creer en lo que ya está hecho. Tengo que descansar en lo que ya fue hecho. Tengo que descansar en lo que ya fue pagado. Eso es lo que me toca hacer. Descansar, reposar en lo que Jesús ya hizo a mi favor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Así que vamos a seguir avanzando. Y ustedes saben que estamos hablando de diferentes cosas, beneficios que nosotros obtenemos por medio de esta obra completa. Lo último que estuvimos hablando fue la reconciliación, es decir, Dios se reconcilió con el ser humano por medio de Cristo Jesús. Y estuvimos hablando que ahora nuestro mensaje es un mensaje de reconciliación. Escuche, nuestro mensaje no es un mensaje de juicio, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de reconciliación. Nosotros tenemos que decirle al mundo que Jesús les ama, que ellos no tienen por qué sufrir cuando alguien ya sufrió por ellos. Tenemos que decirles que alguien soportó el castigo sobre sí mismo para que ahora nosotros no seamos castigados. Por eso defendemos una y otra vez la verdad absoluta, que Dios no tiene nada que ver con las desgracias de la gente. Dios no tiene nada que ver con los terremotos, Dios no tiene nada que ver con los tsunamis, Dios no tiene nada que ver con los tornados o con los huracanes, Dios no tiene nada que ver con incendios, Dios no tiene nada que ver con que niños mueran de hambre en medio de la pobreza, Dios no tiene nada que ver con la desgracia de la gente. Porque Dios se reconcilió con el mundo por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no está enviando juicio sobre el mundo. Porque si Dios enviara juicio sobre el mundo, si Dios enviara juicio, escúchame bien, sobre una sola persona en esta tierra, Él tendría que disculparse con Jesús. Dios tendría que pedirle perdón a Jesús. Porque Jesús podría decirle: ¿por qué sufrí tanto si tú sigues castigando a la gente? ¿Por qué tú sigues castigando a las personas después de todo el sufrimiento que yo tuve que soportar? Se supone que todo el sufrimiento que yo soporté era para que tú no castigaras a nadie más. Y ahora resulta que, a pesar de lo que yo sufrí, a pesar de cómo fui castigado, a pesar de cargar con todo el pecado de la humanidad y con todo el sufrimiento, a pesar de todo eso, tú sigues castigando al ser humano. Por eso es que si Dios estuviera juzgando o castigando a alguien hoy, tendría que disculparse con Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? Reconciliación. Dios no te está juzgando, Dios no te está condenando, Dios te acepta tal y como eres. Amén. Cada vez que usted hable con alguien, háblele de la realidad, que Dios le acepta tal y como es. Dios me acepta tal y como estoy vestido. Dios me acepta con mi peinado, con mis
tatuajes, Dios me acepta con mis piercing, Dios me acepta con lo que usted quiera imaginarse, Dios me acepta con traje y corbata, Dios me acepta en pantalón corto y tirante, qué sé yo. Dios me acepta tal y como soy. Pero eso no significa que yo me voy a quedar así siempre, porque eso no es así tampoco. Recuerde que la gracia nunca me pregunta de dónde vengo, pero sí me revela a dónde me va a llevar. Amén. Entonces, yo puedo venir a Dios tal y como soy, pero lo maravilloso de todo eso es que se genera en mí una transformación, que yo ya dejo de ser el que soy para ser una nueva persona. Y empiezo a aprender a caminar como lo que ahora soy en Cristo. Amén. Y paso a paso mi estilo de vida va cambiando. ¿Por qué? Porque estoy siendo renovado en mi mente de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Amén. Pero el proceso, eso sí es un proceso de renovar mi forma de pensar, pero la transformación interna que Dios hace, esa es instantánea. Mi Biblia dice que automáticamente las cosas malas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mi Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, que cree en Jesús, ya es una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de adopción. Diga conmigo, adopción. Adopción. Vamos a hablar de adoptar. Quédese tranquilo, yo no voy a adoptarle. Adopción, creo que más o menos todos sabemos a qué se refiere esta palabra. Estamos aquí en Juan, vamos a Juan capítulo 8. Un momentito, por favor. Juan capítulo 8, para entrar en nuestro tema de hoy. Cuando hablamos de adopción, ¿de qué hablamos entonces? Obviamente hablamos de hijos, ¿verdad? Cuando una persona, un matrimonio adopta a un bebé o adopta a un niño, ¿qué es lo que hacen? Lo toman como su hijo o como su hija, ¿cierto? ¿Verdad? Ese es el punto. Cuando alguien adopta a un bebé o a un niño, repito, lo toma como su hijo. Por lo tanto, si vamos a hablar de adopción, vamos a hablar de hijos e hijas. Y lo primero que debemos preguntarnos es, ¿acaso somos todos hijos de Dios? Porque lamentablemente, por la educación o por donde fuimos, depende cada uno de nosotros, ¿no? Pero si hemos sido educados en la religión tradicional de esta nación, España, pues puede ser la religión católica, con todos los respetos, pero muchos tienen el pensamiento que todos somos hijos de Dios. Y la gente dice, no, pues total, si todos somos hijos de Dios. No, la realidad es que la Biblia nos dice claramente que no todos somos hijos de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 8, verso 42 al 44, ¿lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Sí. Dice así. Jesús, fíjese que está hablando Jesús, y lo que va a decir, tela. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, por lo tanto, claramente ya en esta primera frase, Jesús deja claro que no todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Porque él deja bien claro, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 44, ojo aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Vosotros sois de vuestro padre quién? El diablo. Vengan conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versos 1 y 2. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2.
¿Lo tienen? Efesios 2, versos 1 y 2. Aleluya. Dios es bueno siempre. ¿Te cree eso? Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, escuche bien, en los hijos de desobediencia. Es decir, por un lado Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les está diciendo sois hijos del diablo. Y por otro lado, el apóstol Pablo escribe a los Efesios diciendo que existen los hijos de desobediencia. Obviamente está hablando de aquellos que éramos nosotros antes de que Dios nos encontrase. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 19. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. ¿Lo tienen? Dice así: sabemos que somos de Dios. ¿De quién somos? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, a la pregunta, ¿somos todos hijos de Dios? Con la Biblia en la mano, rotundamente debemos decir no. No somos todos hijos de Dios. Alguien puede decir: ¿qué mala noticia es esa? Bueno, sería una mala noticia si no siguiéramos hablando. Sería una muy mala noticia si nos tuviéramos que quedar aquí, cerráramos nuestras Biblias y nos fuéramos para casa. Pero no es así. Gracias a Dios vamos a seguir hablando. Voy a seguir predicando un ratito más. No me voy todavía. Ya sé que el domingo pasado acabaron pronto, pero hoy no. Hoy estaré un poquito más que el domingo pasado. Entonces dice que el mundo entero está bajo el maligno. Claramente podemos ser hijos de Dios, bíblicamente hablando, o podemos ser hijos del diablo. ¿Cuándo somos hijos del diablo? Bueno, ya hemos hablado y lo hemos repetido muchos domingos, así que no nos detendremos ahí. Que cuando nosotros nacemos con el pecado de Adán y por lo tanto nacemos con una naturaleza de pecado. Todo aquel que nace en esta tierra nace como un hijo del diablo. O nace, para que no suene tan fuerte, ¿no? Nace no siendo un hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, obviamente, hago un paréntesis, recuerde que cuando hablamos de niños, cuando hablamos de bebés, ellos todavía no tienen la conciencia de pecado, ellos no han desarrollado eso todavía, por lo tanto todos los niños le pertenecen a Dios. Si lamentablemente algún bebé o algún niño parte de esta tierra, va al cielo. Amén. Entre otras cosas, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No puso condición ninguna. Lo dijo así directamente: dejad que vengan porque de ellos es. Amén. Entonces, claro que sí. Después, aparte de aquellos niños que nacen en hogares cristianos, obviamente por la gracia de Dios, nosotros ya les podemos ir enseñando e inculcando la importancia de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, pero todavía ellos tienen que reconocer eso. Ellos tienen que creer en Jesús. Ellos tienen que tomar la decisión que tuvo que tomar el carcelero cuando preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, escuche, nuestros hijos todavía ellos tienen que llegar a un punto en el que decidan creer en Jesús como su Señor y Salvador. Creer que necesitan un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Amén. Pero gracias a Dios que por su gracia maravillosa nosotros como padres les podemos ir instruyendo en esta gran verdad. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Usted puede aferrarse a esa promesa firmemente, ya que la bendición de Dios está sobre usted y sobre su casa, sobre usted y sobre sus hijos. Amén. Pero ellos tienen que tomar la decisión, siempre lo decimos. El hecho que una persona nazca en un parking no quiere decir que sea un coche. Entonces, aunque yo nazca en una iglesia o en un hogar cristiano, no me hace cristiano. Tengo que tomar una decisión.
Amén. A veces, seamos honestos, puede haber gente que se congrega en algún lugar, que asiste a la iglesia, pero eso no quiere decir que haya nacido de nuevo. ¿Me está escuchando? Eso no quiere decir que haya nacido de nuevo, porque el árbol bueno tiene que acabar dando buenos frutos. Antes o después, pero tiene que acabar dándolos. Lo que no puede ser es que pasen años y años y no de buen fruto. Entonces, lo primero que me debo preguntar es si nació de nuevo. Amén. Lo que pasa es que ese punto, ni usted ni yo somos quien para juzgar ese punto, porque eso es algo personal con Dios, ¿sí? Entonces, no todos somos hijos de Dios, pero lo maravilloso de todo esto es que todos podemos ser hijos de Dios. No hay ninguna condición. No pueden ser hijos de Dios aquellos que tengan más dinero, y los que no tienen dinero ya no pueden ser hijos de Dios. No pueden ser hijos de Dios aquellos que hayan acabado una carrera o que tengan grandes estudios. No, no. Todos, absolutamente todos, podemos ser hijos de Dios. Vengan conmigo a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Porque lo que vemos es que en la obra completa de Cristo Jesús, Dios nos ha dado la maravillosa posibilidad de ser hechos sus hijos. Amén. Por lo tanto, repito, todo el que nace después del pecado de Adán, a Adán se le llama hijo de Dios. Cuando usted lee las genealogías, en una de las genealogías de la Biblia, sinceramente ya se lo buscaré para la semana que viene, porque ahora no recuerdo en cuál, si es en Mateo o en Marcos, cuando acaba en Adán, dice, y Adán, hijo de Dios. Porque recuerden que Adán fue creado por Dios. Pero a partir de ahí, queda bien claro en la Biblia que por causa del pecado de Adán no todos somos hijos de Dios, pero sí todos podemos ser hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo ocurrió el maravilloso beneficio de poder ser hijos de Dios? Por medio de Cristo Jesús. En el antiguo pacto, usted ve que Dios llama a su gente pueblo, pero no habla de los hijos de Dios de una forma tan clara y específica, habla del pueblo de Dios. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. Todavía hoy el pueblo de Israel sigue teniendo un propósito maravilloso en Dios. Pero los hijos de Dios no son un pueblo específico. Hoy, gracias a lo que Cristo hizo, todos podemos ser hijos de Dios. Los judíos pueden ser hijos de Dios, los gentiles pueden ser hijos de Dios. Los ricos pueden ser hijos de Dios, los pobres pueden ser hijos de Dios. Los gitanos pueden ser hijos de Dios, los payos pueden ser hijos de Dios. Cualquiera puede ser hijo de Dios, sin importar su raza, sin importar el color de su piel, sin importar los estudios que tenga o no tenga, ni el dinero que tenga o deje de tener. ¿Sí? Efesios capítulo 1, verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿por qué todos podemos ser hijos de Dios? Porque así le plació a Dios. Si me permite expresarlo de esta manera, no se ofenda por favor, pero porque a Dios le dio la gana. Eso es lo que quiere decir, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué? Dios es un Dios que siempre ha tenido un corazón paternal. Por eso Dios es un Dios de familias. Y en el corazón paternal de Dios, Él siempre quiso tener hijos e hijas, con los cuales Él pueda tener comunión, con los cuales Él pueda desarrollar esa común unión. Y por medio de Jesucristo, por lo tanto, ¿cuál es el único requisito para poder ser hijo de Dios? Creer en Jesús. No hay nada más. En el momento que usted decide creer en Jesús, por medio de Jesucristo, nosotros hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos de Dios. Venga conmigo a Romanos capítulo 8. Yo quiero darle varios versos para que usted los tenga ahí. Para que usted pueda ver que nosotros en Cristo Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, 15
y 16. ¿Lo tienen? Romanos 8, 15 y 16. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Escuche, usted ya es un hijo de Dios. La Biblia dice, si quiere anotarlo en Juan capítulo 1, verso 12, bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, quiero que lo leamos. Juan capítulo 1, verso 12. Entonces dice la Biblia que por medio del Espíritu Santo nosotros clamamos Abba Padre. Recuerde que la palabra Abba Padre es una expresión cariñosa que quiere decir papá o papito. Si usted camina por las calles de Israel, de Jerusalén, o usted conoce gente judía, usted va a ver que cuando se ven niños corriendo detrás de su papá, ellos dicen Abba, Abba, porque Abba significa papá o papito. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted puede tener máxima confianza con Dios. ¿No es eso precioso? Por eso es tan importante que nosotros, yo sé que la gente a veces desarrolla una mentalidad de que nosotros somos siervos de Dios, nosotros somos siervos de Dios, pero escuche, no se trata de ser siervos, se trata de entender que somos hijos. Y como hijos vamos a servir a Dios porque está en nuestra naturaleza, claro que sí. Usted puede ver que nuestros hijos en nuestras casas, ellos sirven en la casa porque son hijos, forman parte de la familia. El otro día una persona nos decía, es que nosotros en mi iglesia nos ponemos pantalones, lo digo con todo el respeto del mundo, pero quiero que me entienda, nos ponemos pantalones de esos militares y nos vamos a la guerra porque nosotros somos los guerreros de Dios. Y yo le dije a esta persona, perdóname, tú serás un guerrero de Dios, yo soy un hijo de Dios. Yo prefiero ser un hijo de Dios que un guerrero de Dios. En Cristo he sido hecho hijo. Ahora, alguien puede pensar, pero pastor, no es necesario que usted le dé tanta importancia a eso. Sí lo es. Porque no es lo mismo que mi hijo entienda que yo soy su padre y que puede confiar en mí, a que mi hijo piense que él está guerreando por mí o que él está sirviéndome nada más. ¿Sabe por qué? Porque los hijos son los que heredan, no los siervos. Entonces, lamentablemente, si yo no desarrollo una mentalidad de hijo correcta, hay cosas de las cuales yo no me voy a beneficiar porque no estoy valorando la realidad de ser hijo. Escuche, usted tiene un gran privilegio y es que ha sido hecho un hijo, una hija de Dios. Y eso nadie se lo puede quitar. Por creer en Jesús usted puede acercarse confiadamente a su Padre. Confiadamente y contarle todo lo que usted quiera contarle a su Padre. Porque usted es su hijo, su hija amada. Y a Él le gusta eso. A Él disfruta con eso. Él disfruta cuando entendemos que somos hijos, que no somos simples extranjeros, que no somos simples siervos, somos hijos, que nos sentamos a la mesa y disfrutamos. Amén. Juan le ha dicho, ¿verdad? Capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos. Escuche, usted no simplemente ha sido declarado un hijo de Dios, usted ha sido hecho un hijo de Dios. No es lo mismo que alguien venga y diga, yo le declaro hijo a que nos hayan hecho hijos. Usted es un hijo porque a Dios le ha placido que usted sea hijo. Usted es una hija de Dios porque a Dios le ha placido que usted sea hija. Por favor, renueve su mente hacia esta verdad. Dios es su Padre que le ama. Dios es su Padre que cuida de usted. Dios es su Padre bueno. Porque el propio Jesús decía, si ustedes siendo padres malos saben hacer cosas buenas por sus hijos, ¿cuánto más el Padre bueno
Escuche, yo amo a mis hijos y yo trato de hacer lo mejor para mis hijos, pero Dios me supera con creces. Dios ama más a mis hijos que yo incluso. Porque eres el Padre bueno por excelencia. Y qué maravilloso que cuando usted y yo desarrollamos esta mentalidad de hijos, no vamos a tener una imagen de Dios como un juez que está tratando de castigarnos, o que está tratando de golpearnos, o que está esperando a que nos equivoquemos para darnos con el garrote en la cabeza. No, sino que tenemos la imagen del Padre bueno. Que cuando me equivoco yo puedo venir confiadamente y decirle, reconozco mi error, reconozco que me he equivocado, pero tú eres mi Padre bueno. Y en ti sé que he sido perdonado y yo recibo ese perdón, porque me amas. Tú no eres el juez injusto, lejano, tratando de castigarme, no. Tú eres mi Padre bueno, porque gracias. Y si alguien viene y me dice, ¿cómo estás tan seguro? Porque Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, yo he sido hecho un hijo de Dios. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted puede disfrutar de esta comunión con Dios. Es decir, Dios y usted ahora, gracias a Cristo Jesús, son uno. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice así: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora fíjese, ¿quién es su Padre? El Señor Todopoderoso. Yo no sé si usted sabe que yo soy un amante del cine y de las series de televisión y todo eso. No sé si usted ha visto en algunas series o cines, sobre todo si tiene que ver con mafia, o sobre todo con estos chicos que crecen quizá en hogares donde su padre tiene mucha influencia y su padre maneja ciertos hilos. Y no sé si cuando usted ha visto que a lo mejor se meten con ellos, una frase que ellos usan es: ¿tú sabes quién es mi padre? ¿Ha visto alguna vez ellos así que usan esa expresión como diciendo: tú no sabes con quién te estás metiendo? Porque yo llamo a mi padre y le digo a mi padre que te elimine y hasta luego. No, si usted ve El Padrino, Corleone, usted sabe, no podía meterse con un Corleone, porque no le iba a ir bien si se metía con un Corleone, ¿sí o no? Entonces, los Corleones son sagrados. ¿Ve usted? Bueno, escúcheme bien. Usted es hijo, hija, según dice aquí, del Señor Todopoderoso. No de cualquiera. Está muy por encima de Don Vito Corleone. Está muy por encima de cualquier hombre con mucha influencia o con mucho poder. El otro día hablaba con una persona y me comentaba de ciertos problemitas que estaba teniendo porque se ha levantado contra su vida una familia con bastante influencia y con bastante poder. Pero este hombre es un hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos mucho más poder nosotros que cualquiera que se levante contra nosotros. Y necesitamos ser conscientes de eso. Usted necesita ser consciente que su Padre no es un don nadie, es el Señor Todopoderoso. Quiere decir que cuando usted vea que la enfermedad viene contra usted, usted tiene que mirar a la enfermedad y decirle: ¿tú sabes quién es mi Padre? ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? Mi Padre es el Señor Todopoderoso. Cuando un problema financiero venga contra usted, cuando un problema familiar, un problema de cualquier índole se levante contra usted, usted tiene que descansar en la obra completa de Cristo Jesús y decir: ¿sabes quién es mi Padre? Él es el Señor Todopoderoso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted no puede salir derrotado de esa situación. Usted no puede perder. Puede ser que la situación se levante, puede ser que seamos atacados, pero lo que está claro es que nosotros no podemos perder, porque ya hemos sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para ello se requiere fe. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer, querido, querida. Usted todavía tiene que usar
usar fe. Usted tiene que aprender a descansar en lo que Jesús ya hizo por usted, aprender a reposar en la obra completa de Cristo usando fe, levantando acción de gracias, usando su confesión correcta en base a lo que Jesús ya pagó por usted. Usted tiene que aprender a hablarle a esa enfermedad y decirle: en el nombre de Jesús te vas de mi cuerpo, yo estoy sano de la cabeza a los pies. Usted tiene que aprender a dar gracias a Dios de antemano por aquello que no ve, pero que sabe que ya fue pagado y que ya está hecho, porque Él es su Padre bueno. Necesitamos aprender a ver que nuestro Padre bueno ha dejado todo provisto para nosotros y agradecerle por ello, agradecer por todo lo que ha sido hecho, pero debo usar fe y predicamos la obra completa de Cristo para que usted conecte su fe. Usted conecta su fe con lo que ya fue hecho. Usted conecta su fe con lo que ya fue pagado. Y usted sabe que puede disfrutar de todo lo que ya es suyo por ser hijo. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Cuando nosotros vemos las palabras en el origen, en el original griego de adopción o de adoptar, es una palabra que es huiotesía, es que las palabras en griego también tienen tela, que se divide en dos partes. Por un lado, huios, que es un hijo, y por otro lado, tesis, que significa una colocación, que viene del origen tisteni, que es colocar. Por lo tanto, cada vez que usted lee la palabra adopción en la Biblia, significa condición de un hijo dada a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Escuche, de forma natural, nosotros no nos pertenecía ser hijos de Dios, pero se nos ha dado esa posición. Usted es un hijo, una hija de Dios, porque se le ha dado. Quiere decir que nosotros hemos sido hechos, hemos sido colocados, hemos sido posicionados como hijos de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que ser un hijo de Dios no es algo que usted pueda ganarse y no es algo que usted pueda merecerse. Es algo que se le ha dado como parte del favor inmerecido de Dios hacia su vida. Uno no se gana el ser hijo. Uno no se merece el ser hijo. Simplemente Dios nos lo ha dado. ¿Por qué? Porque Él ha querido. Amén. Venga conmigo a Gálatas, capítulo 3. Para ir avanzando en esta tarde. Gálatas capítulo 3. Gloria sea a Dios. Así que no trate de ganarse la posición de hijo, usted ya lo es. No trate de merecerse la posición de hijo, usted ya lo es. Nadie puede ser mejor hijo o mejor hija de lo que ya es. Por lo tanto, no piense que quizás si usted ora más, usted será mejor hijo. O Dios le verá de una forma diferente. No piense que si usted ayuna más, o que si usted se congrega más, o que si usted da más dinero, Dios le va a ver diferente. Usted ya es un hijo. Usted ya es una hija. Y esa posición no se gana. Esa posición no se merece, esa posición ha sido dada por gracia. Nada más. Por lo tanto, no hay nada que usted haga que le pueda colocar en una posición de ser mejor hijo. Y no hay nada que usted haga que le pueda colocar en una posición de ser peor hijo. Oh, es que yo sé que soy hijo, pero cuando desobedezco dejo de ser hijo. No, usted es hijo porque ha creído en Jesús. Por eso hemos necesitado poner esta base. ¿Ha visto cómo somos hechos hijos de Dios? Lo hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Hemos sido hechos hijos de Dios por creer en ¿quién? ¿Está aquí conmigo? Algunos veo que están ya medio congelados por el frío, están como paralizados ya. Al salir algunos van a tener que coger los sembrados, van a salir así. Tienen algo de frío. Quiere decir que ya hay que sacar las estufas ya, me parece, aquí hay cara de estufa ya. Así que hemos sido hechos hijos de Dios
por medio de creer en Jesús. Cuando usted puso su fe en Jesús, cuando usted creyó en Jesús, ¿cuántas veces había ido a la iglesia? Yo ninguna. A lo mejor hay gente que a lo mejor sí pudo haber estado asistiendo a un lugar hasta que decidió poner su fe en Jesús, puede ser. ¿Cuántos diezmos había dado usted? ¿Cuántas ofrendas había dado usted? Posiblemente ninguna, posiblemente. Yo ninguna, porque fue en una campaña evangelística. Yo no había orado, no había ayunado. Ayunar. No, ayunar, pero si eso es dejar de comer. ¿Quién dejaría de comer por gusto? Uno no deja de comer por gusto, ¿sí o no? Si yo recuerdo que en cierto lugar, un sábado al mes, no recuerdo si era el primer sábado al mes o el último sábado al mes, hacían ayunos y mis padres iban, y yo iba con ellos. Pero yo era muy niño, muy joven todavía. ¿Y qué hacía yo? Yo no soportaba un día entero sin comer. Así que yo le pedí a mi madre que me hiciera un buen bocadillo, y mientras los otros sufrían en su ayuno, yo me iba a la furgoneta y yo me comía mi bocadillo. Y luego iba y los miraba a los demás diciendo, no pueden aguantar un ayuno de un día, de verdad, que qué clase de cristianos que están hechos ustedes. Miren yo lo fresco que estoy, lo bien que estoy. Pero yo ya me había comido mi buen bocadillo de chorizo, de jamón dulce o lo que fuera. Así que yo no había ayunado para ser hijo de Dios. Yo no tenía que hacer nada para ser hijo de Dios, solamente creer en Jesús. Usted no puede hacer nada para dejar de ser un hijo de Dios, solo puede dejar de creer en Jesús. Lo único que puede hacer para que usted deje de ser hijo es dejar de creer en Jesús. ¿Me está siguiendo? Pero aunque usted se equivoque, aunque usted peque, usted sigue siendo un hijo de Dios. Usted sigue siendo la justicia de Dios. Dios sigue siendo su Padre. Pero pastor, si predica eso, la gente va a hacer cosas que no debe. No, yo creo todo lo contrario. Si predico esto, va a producir que la gente entienda que puede confiar en Dios y que cuando nos equivocamos no tenemos que salir corriendo de Dios, sino que todo lo contrario, debemos acercarnos a Dios, reconocer nuestro error, pero tener confianza en que Dios nos ama y no nos está castigando. Una vez escuchaba a un pastor predicando y él decía, porque Dios se esconde de aquellos que no tienen hambre. Escuche, Dios ni siquiera se esconde de aquellos que han pecado, porque según mi Biblia, cuando Adán pecó no fue Dios el que se escondió. ¿Sí o no? Dios no se escondió, Dios buscaba a Adán. ¿Sabía Dios que Adán había pecado o no? Claro que sí. Aparte de ser el Todopoderoso, como hemos leído antes, es el que todo lo sabe. No hay nada que quede oculto ante Dios. Sin embargo, Él salió a buscar a Adán igualmente. Pero Adán se escondió. Dios no se esconde de usted, todo lo contrario. Aun Dios sabiendo que yo haya podido pecar, Él está ahí para seguir demostrándome su amor hacia mi vida incondicional. Él está ahí para seguir revelándome o haciéndome ver que todavía me ama a pesar de lo que yo haya podido hacer. Amén. Por eso es que yo necesito entender que yo soy un hijo y he sido hecho hijo por creer en Jesús. No me lo puedo ganar. Pero una de las cosas que veremos, no hoy porque creo que no me va a dar tiempo, pero que usted tiene que tener muy clara, es que no hay posición más alta que ser un hijo de Dios. Porque hoy en día hay algunos que tratan de ganar posiciones, de merecer posiciones, de obtener posiciones porque han olvidado que la posición más alta es ser un hijo de Dios. Entonces algunos van detrás de querer ser pastores, de querer ser apóstoles. Ya no son pastores, ahora hay que llamarles apóstoles. Ya no son esposas de pastor o pastoras, ahora son profetas, porque si eres apóstol ya es profeta. Entonces algunos van detrás de esos títulos y de esas posiciones. Ojo que ahora soy pastor, ojo que ahora soy apóstol, ojo. Y es porque hemos olvidado que la posición más alta es
ser un hijo de Dios. Porque gracias a Dios, Dios no se relaciona conmigo como pastor. Dios me dice, Kenneth, hijo mío, gloria sea Dios. Dios no llama a nadie apóstol, Dios no llama a nadie profeta, Dios no llama a nadie pastor. Dios llama a los que son sus hijos, les llama hijo amado, hija amada. Punto. No me vengas con títulos delante de Dios. No me vengas con honores. Porque Dios no me ve como el título que yo tenga en mi oficina colgado. Dios me ve como su hijo. Porque para Dios lo más importante no es la carrera que haya podido estudiar o lo que pueda estar haciendo. Lo más importante para Dios es que su hijo Jesús dio su vida para que cualquiera pueda ser llamado hijo de Dios. Se da cuenta que Jesús, el título que usaba es soy hijo de Dios, y lo querían matar por eso. A Jesús lo quisieron matar en una ocasión porque se declaró hijo de Dios. Porque para el judío la palabra hijo de Dios es demasiado fuerte. Es la continuación de, se está haciendo semejante a. Cuando dice soy hijo de Dios, está diciendo soy la continuación de Dios, soy semejante a Dios. Y él dijo, Él es mi Padre. Y por eso lo quisieron matar. Por eso usted debe entender que tiene el privilegio de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios. Eso no es cualquier cosa. Es algo poderoso. Es algo precioso el poder disfrutar de la realidad que en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Gálatas, capítulo 3. ¿Lo tienen? Verso 25. Dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, que significa cuidador, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que ponen la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Diga conmigo niño. Quédese con esa palabra. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí entiende este ejemplo, verdad? Quiere decir que puede haber un niño menor de edad, cuando la Biblia habla de niño se refiere a alguien menor de edad que ha recibido una herencia, pero que por causa de ser menor de edad no puede disfrutar de su herencia. Por lo tanto, aquí dice el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, no se diferencia del que es esclavo, porque todavía no puede disfrutar de su herencia, aunque le pertenece todo. Verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, escuchen bien ahora, así también nosotros, cuando éramos ¿qué? Éramos. ¿Qué tiempo es éramos? Pasado, presente o futuro. Pasado. Dice que éramos niños. ¿Quiénes éramos? Nosotros. Pablo dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Escuchen bien. Y por cuanto sois, ¿qué? Sois hijos. Ahora, sois es tiempo pasado, presente o futuro. Presente. Éramos, era tiempo. Sois es tiempo presente. Bien, bien, bien. Vamos, es un aplauso, por eso ha hecho. Y todo esto tiene un propósito. No piense que me estoy quedando con usted, todo esto tiene un propósito, se lo aseguro, y es un propósito glorioso. Dice,
y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, con H mayúscula, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y si eres hijo, también heredero, eso lo hablaremos más adelante, de Dios por medio de Cristo. Escúcheme bien, nosotros hemos sido hechos hijos. Nosotros no somos niños, sino que somos hijos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros estábamos sujetos a la ley, o cuando el pueblo de Israel estaba sujeto a la ley, porque nosotros como gentiles no lo estábamos, ellos actuaban, ellos eran como niños. ¿Por qué? Porque la ley tenía que cuidarles, la ley tenía que protegerles, la ley ponía unas normas, pero la Biblia dice que bajo la gracia, por causa de Cristo Jesús, nosotros ya no somos niños, sino que somos hijos. Es decir, lamentablemente a veces cuando no hemos entendido todo el contexto de esto, hemos enseñado que necesitamos crecer espiritualmente para disfrutar de nuestra herencia, pero no es de eso de lo que está hablando. Gloria a Dios, porque nuestros ojos fueron abiertos. Lo que está diciendo es, bajo la ley eres niño, bajo la gracia eres hijo. Gloria a Dios. Amén. Escuche, ha habido gente que a mí me ha dicho, eso de la gracia está bien, pero lo veo demasiado básico. Lo veo demasiado, incluso hablé con gente que está ejerciendo el ministerio, a una persona que está ejerciendo el ministerio hoy en día. Le regalé un libro que para mí fue tremendo, para mí fue un libro de una ayuda espectacular que se llama Gracia, el poder del Evangelio, de Andrew Womack. Y esta persona me dijo, el libro está bien, pero es demasiado básico, demasiado sencillo, necesitamos algo más profundo. Pero la realidad es esta, querido, querida, la ley es lo básico, la gracia es para maduros. La ley es para los niños, la gracia es para los maduros. Le pongo un ejemplo. Pongamos que usted me invita para ir a su casa a cenar y yo voy con mi esposa y voy con mis 2 hijos. Un hijo ahora ya de 11 años y una hija de 7 años. Pongamos que fueran más pequeñitos. Y a lo mejor usted tiene en su casa un aparato que si se toca se pueden quemar. Entonces, quizá usted iría a mis niños o usted vendría a mí y me diría, tengan cuidado porque si sus hijos tocan esto, se pueden quemar. Y entonces yo iría a mis niños y le diría, hey, tened cuidado porque si tocáis esto, os quemáis. Es decir, yo les estoy poniendo una ley porque son niños, pero a mí no hace falta que usted me diga, tengan cuidado porque se va a quemar, yo ya soy adulto, yo ya sé. Si yo voy a su casa, usted no hace falta que me diga, no te asomes por la ventana que te puedes caer, ¿sí o no? Ya soy adulto, ¿sí? Ya lo sé, pero con los niños hay que tener cuidado. Usted sabe que con los niños, cuando nuestros niños eran pequeños, compramos esos adaptadores de enchufe que usted los coloca que son de plástico y no se pueden meter los dedos en el enchufe. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando es bebé o cuando está empezando a andar, tiene la obsesión de meter los dedos en el enchufe. No sabemos por qué. Vienen con esa idea, ya venimos de fábrica, venimos de serie así. Entonces, alguien que ha sido muy listo y que se cansó de que sus hijos metieran los dedos en el enchufe, inventó eso, que es un invento precioso, para que usted los coloque en los enchufes. Entonces, a un adulto, usted no tiene que decirle, no meta los dedos en el enchufe. Pero a un niño sí. Escuche, la ley es para los niños, pero la gracia es para los maduros. Por eso la Biblia no nos llama niños, sino que nos llama hijos. La palabra hijos, venga conmigo a Mateo capítulo 3. ¿Me da unos minutos más? Para explicarle esto y nos vamos a casa. Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo capítulo 3, verso 17, ¿lo tienen? Dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 35.
Lucas 9:35. Dice así, otra vez hablando Dios. En el anterior verso que hemos leído está hablando el Padre respecto a Jesús, y aquí vuelve a hablar el Padre respecto a Jesús y dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta es la misma palabra hijo que habla en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, cuando se refiere a nosotros como hijos. La traducción dice, se refiere a un hijo maduro. Cuando habla de hijo, está hablando de hijo maduro. En la tradición judía, los judíos celebran todo nacimiento, obviamente, pero si el hijo es varón, al padre le gusta más, seamos sinceros. Esa es la tradición judía. Entonces, el hombre judío desea que nazca un varón judío. Cuando este niño judío va creciendo, llega un momento en el que el padre orgulloso presenta a su hijo en la sociedad. Y eso es cuando el hijo alcanza la madurez a los 30 años. Recuerden que Jesús no comenzó su ministerio hasta los 30 años, porque para un judío todavía no había alcanzado madurez. ¿Sí? Entonces, Dios lo que está haciendo aquí es presentar a su hijo en sociedad. Este es mi hijo amado. El hombre varón judío podía, si tenía un negocio, por ejemplo, de repente agarraba a su hijo cuando cumplía los 30 años y lo presentaba en sociedad diciendo: este es mi hijo. ¿Qué es lo que está diciendo? Él es mi heredero. Él es el que va a seguir con la empresa esta. Él es quien va a seguir con el negocio. Entonces, hijo tiene que ver con un hijo maduro. Y es de eso de lo que está hablando la Biblia, que es la palabra huíos, es decir, hijo maduro. Por lo tanto, escuche, cuando Dios le declara a usted hijo, no le está declarando un niño, le está declarando hijo maduro. Gloria a Dios. Quiere decir que si usted es un hijo maduro, ¿se acuerda? Maduro como hijo, ya sabe que hay por ahí un maduro, pero no estamos hablando de eso. Entonces, Nicolás Maduro, no hablamos de nada de eso. Entonces, hijo maduro, ¿qué significa? ¿Se acuerda de Gálatas capítulo 4 que decía: entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo? Hijo maduro significa que usted puede beneficiarse de toda su herencia, porque para Dios usted no es un niño, usted ya es un hijo maduro que puede disfrutar de todo lo que Jesús pagó para usted. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios habla de hijo, cada vez que usted vea la palabra hijo, está hablando de que usted es un hijo maduro, que usted puede disfrutar de su herencia en Cristo, porque ya le ha sido dada y usted puede disfrutarla. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Dios es bueno siempre. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por hablarnos, oh Dios. Gracias por ser extremadamente bueno con nosotros, y porque por medio de Cristo Jesús hemos sido hechos tus hijos. Gracias, Padre, porque podemos tener esta confianza de disfrutar de nuestra comunión contigo, sabiendo que somos uno contigo en Cristo Jesús, y que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos amados, en los cuales tienes complacencia. Padre, ayúdanos a seguir desarrollando esta conciencia de hijos, para seguir disfrutando de todo lo que es nuestro y de todo lo que nos pertenece por causa de estar en Cristo. En el nombre maravilloso de Jesús recibe toda la gloria. Amén. Y amén. Diga conmigo un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre.